Hoy. Rechazada. Quiero irme de aquí porque se va a correr la voz de que conquistamos la mazmorra. De ser posible, mañana mismo. Entonces déjame salir a cazar. Así no tendré problema. Te entiendo. Llevamos varios días encerrados en la ciudad. Yo también voy a salir a cazar. Tengo que mover un poco las alas. Bueno, está bien. Mm. Entonces, mientras los espero, voy a intentar hacer las ricas salchichas de Alesh. Oye, Sui, supongo que también quieres salir. ¿Pero te gustaría quedarte a ayudarme? Oh, Ay. muy bien. Pues manos a la obra. Vamos a hacer... Canción de apertura. Lo que dice ahí, canción de apertura. Regresamos en un rato. Al rato nos vemos. Un momento. Les pido por favor que metan aquí las presas que cacen. Voy a necesitar que las procesen en la siguiente ciudad que vea. No necesito mucha carne, así que no cacen mucho. Haremos lo posible. Quieras. Bueno, Mm. nosotros vamos a empezar. Muy bien, Sui. Primero, quiero que hagas algo así con el mitrilo. Cuento contigo. A ver. Mientras tanto, yo voy a comprar utensilios de cocina y algunos condimentos. ¡Quedó perfecto! Mm. El calor no se pasará a la carne. Muchas gracias, Sui. Bien, vamos a prepararlas. Primero, muelo la carne de orco en este molino de mitrilo. El siguiente paso es desalinizar las tripas de oveja blanca. Preparo agua con hielo para enfriar la carne. Hoy. La carne, azúcar, sal y la pimienta negra que hay en la tienda online. La amaso bien hasta que todo se adhiera. Está helado. Ahora estoy colocando la boquilla en la manga y meto la carne molida. Pongo el extremo de las tripas de la oveja blanca en la boquilla, las relleno cuidando que no entre aire. Cuando estén listas, hay que girarlas para darles forma. Y luego las corto. ¿Están listas? Ay, salchicha. Sí, ¿verdad? Están quedando muy doraditas. Está deliciosa. Además está muy bien cocida. Toma, pruébala. ¿Por qué están comiendo sin nosotros? Es una gran ofensa comer sin nosotros. Se equivocan. Es la primera vez que las preparo, así que solo las estaba probando. Pero mejor, díganme cómo les fue. Nada mal. Te dejamos las presas que no entraron en la bolsa mágica. Uy. Es que estaban ahí y no pude evitarlo. Yo vencí al tigre dientes de sable. Increíble. ¿No lo creen? Al dientes de sable. Dejemos el resto para otro momento. Ahora mejor vamos a comer. ¡Es perfecto! Me dio mucha hambre después de tanto caminar. Aquí tienen. Ay, las salchichas ahora sí. Esto está riquísimo. Cuando revienta esa piel fina y crujiente empieza a salir todo el delicioso sabor y el jugo concentrado. Ay. Me alegro que les hayan gustado. Ahora mi turno. Todo. ¡Sí están deliciosas! Todavía es de día. Pero tengo que acompañarlas. Justo con esto. ¡Ah! ¡Qué rico! Gracias por venir a despedirnos. No, por favor, no es problema. Les debo muchos El favores. otro llorando. Aún no puedo creer que se vayan a ir tan pronto. Perdóneme. Este hombre me da algo de miedo. No olvide lo que hablamos.
Me prometió que si capturaba un dragón me lo traería. No, no se me olvida. Después de todo, usted es el único que puede procesarlo. Sí, ¡Ay! dije, a ver, Leanne, le suplico que case un leviatán. Ven, ¿puedes cazar un leviatán? Bueno, solo he cazado uno por mi cuenta. Obvio que lo hiciste. Mm. Si encontramos uno, lo traeremos. Sí, se lo ruego, por favor. ¡Ay! Solo si lo encontramos. No se haga muchas ilusiones. Al fin tendré un leviatán. Ese güey. Voy a poder procesar a un dragón leviatán. Señor Ugor, No le preste atención. Ese güey. ¡No, Dios, Dora! Ese hombre es aterrador. Al mar, ¿no? Tenían que ir. Oye, estos güeyes. disculpen. Todos ellos son mis familiares. Aquí tienen. Es una tarjeta de rango A. Eso explica que venga con estos De familiares. rango A. Adelante, puede. Este rango es genial. Este rango es genial, ¿eh? Es aún más pequeño que Dolan, pero igual tiene mucha vida. Esta es la ciudad de la alfarería. Luego vendré a dar una vuelta. Así que usted es el señor Mukouda. Ugor me ha hablado mucho de usted. Yo soy Yoran, el maestro del gremio de aventureros de Nigihov, el más importante de aquí. Mucho gusto. Mucho gusto, señor. También es un placer conocer a su familia. Hmm. Vayamos al grano. ¿Puede aceptar encargos de alto rango que han estado esperando? ¡Ay! Sí, Se lo agradezco. De hecho, tengo 2 encargos. A ver. son 2. Ujú. El primero es eliminar las plantas malignas que están invadiendo el bosque. Son las que se encuentran al oeste. El otro es eliminar al cíclope que apareció en la cantera de arcilla que usamos para fabricar nuestra cerámica. Ahora entiendo. Chicos, ¿creen poder cazar a esos monstruos? ¿Sería posible? Ve a quien le hables. Dalo por sentado. Ve a quién le hablas. Este monstruo Tan tan lento no es nada para mí. lento. Y no tampoco. Entonces, desde mañana, empezaremos a cazar a las plantas malignas. Se lo agradezco. Por cierto, me gustaría hacerle una pregunta, señor Yoran. He pensado que mientras estoy aquí, alquilaré una casa para hospedarme. ¿Ay? ¿Una casa? Si quiere una posada, puedo buscarle una. Pero antes será mejor que vaya al gremio de comerciantes. Un momento, voy a escribirle una carta de recomendación. Espéreme un momento. Señor Mukouda, es un gran placer conocerlo. Me presento, soy el vicemaestro del gremio de comerciantes. ¿Ay? Él es Doménico. Muchas gracias por recibirme. Ya leí la carta de recomendación que le escribió el señor Yoran. Quiere alquilar una propiedad para alojarse con todos sus familiares, ¿no es así? Sí, por ahora la necesito por una semana o hasta 10 días. Y el precio... No hay problema si es un poco elevado. ¿Ay? Tenemos 3 propiedades que cumplen con el criterio que me describe. 7 ambientes, 13 ambientes, 10 ambientes. Son enormes y son lo suficientemente grandes para Fel. La más pequeña está más... Para Fel, ¿eh? Esa le puede convenir más. Una pregunta. ¿Cómo está equipada la cocina de esa casa? Tiene una cocina de 4 fogones y un refrigerador mágico. Por supuesto, también tiene una bañera. ¡Oh! Bien, me quedaré con esa. Vámonos. ¿Ay? ¿El Mukouda? Esta casa no está nada mal. ¡Wow!
Esta es una mansión digna de una celebridad. Oh, la cocina es muy grande. Bien, ya casi es hora de cenar, así que vamos a estrenarla. A ver. ¿Qué voy a cocinar? Es una casa independiente. Los vecinos están lejos y no debo preocuparme mucho por el olor. Por aquí tengo unas papas y cebollas, unas zanahorias. También voy a pedir una variedad de Uy. arroz con sabor picante y un poco de curry. Usaré una base dulce para el gusto de todos. Voy a utilizar carne de orco. Bueno, hoy haré curry casero. He comido curry en restaurantes especializados e incluso auténtico curry indio. Pero creo que al final del día no hay nada como el curry casero. Primero, sofreiré la cebolla hasta que se ablande. Salteo la carne de orco, las papas y las zanahorias. Toda la espuma que salga. Y uso 2 tipos de espesante. Como no me decidí por uno, preferí mezclar estas 2 ricas versiones. Me está quedando delicioso. ¿Por qué será que el olor del curry te abre tanto el apetito? Percibo un olor extraño. Nunca antes había percibido este olor. Esto que ven se llama curry. Es un platillo especialmente popular allá en mi mundo. Ay, curry. Adelante, pruébenlo. Curry casero con carne de orco. Me da mucha emoción probar una comida nueva. Pues esto huele muy bien. Mm. ¿Qué es esta cosa? No puedo dejar de comerla. ¡Qué delicioso! Pica un poco, pero está delicioso. Me está gustando mucho. Ay. El curry lleva muchas especias. No sabía si les iba a gustar. Pero parece que les gustó a todos. Mm. Sí, claro. Perfecto. Voy a comer yo también. Me encanta este sabor, sí. Uy. Suelo comerlo más picante, pero así está muy bien. Ay, estoy muy lleno. Yo voy a reventar. No estaría mal comer esto de vez en cuando. Mm. La tienda está de locos. ¡Qué detalle! Ay. Digno de una ciudad alfarera. Creo que me voy a bañar aquí todos los días. También voy a bañarte a ti, Fel. No. Ay. ¿Por qué a mí? Hace ya un buen rato que no te bañas. Además, acabas de comer curry y se te Y está trae toda, formando el olor. toda la boca. Lo acepto. Pero no me voy a meter. Sí, está bien. Ahora sí estás frotando con la fuerza apropiada. Eh. Tállame un poquito más. Ese güey. Listo. Sui, agua caliente. Ahora toca la cara. Con sigilo, dice. Ya terminé. Sacúdete para que se te pueda secar el pelo. ¡Ay! Fel, si te vas a dormir, usa alguna habitación del segundo piso. ¡Ay, míralo! Voy a subir. Galán, ¿no? De... No hay nada como un buen baño. Ay, qué bien se siente. Mm. Allá voy. Yo voy a dormirme aquí. Es muy buena idea. ¡Allá voy! Ay, ese güey.
Fel, ¿sabes en dónde encontrar las plantas malignas? Están dispersas, pero parece haber más allá adentro. Hay que dividirnos en dos grupos. A ver. ¿Ahora pueden irse a lo profundo? Yo no veo ningún problema. ¿Seguro que vas a estar bien? Tengo a Sui, así que me las arreglaré. Me gustaría probar una nueva cosa con ella. Por supuesto, vencerás a las que quieras, pero yo soy el más débil de este grupo, así que quiero que me protejas. Las plantas avanzadas dejan piedras mágicas. Si dejan Ay. una, recójanla. De acuerdo. ¡Cuenta conmigo! Espero que funcione como lo pensé. Me enfrentaré a un monstruo de tipo planta. Si esto llega a funcionar, podría ser un arma poderosa para luchar contra monstruos del mismo tipo. A ver. Insecticida, ¿no? Oh, ¡Ay! Sui, esa es una planta maligna. Ahora tenemos que vencerla. Creo que son muchas. Sui, adelante. Superpotente herbicida hecho en Japón. Herbicida. Y sí, mira. Muy efectivo. ¡Uy! ¡Ay, sí, Este es su punto débil. Ese güey. Solo estoy un poco cansado. ¡Ay! Tú derrotaste a muchas y sigues muy tranquila. Ah, Fel, Dora, ¿cómo les fue a ustedes? Eran muchas plantas. No eran nada fuertes, pero eso sí, había muchas. Bah, igual las hice pedazos. ¡Ay! Yo, Dora y yo acabamos con todas. ¿Qué? ¿Ya no queda ninguna? Ni una. Y ya recogimos las piedras mágicas. Entonces ya completamos este ¡Ay, no, ya! ¡Ya! ¿Qué? Bien, Mm. ya que estamos aquí. Y ya que es lo mismo. Ah, Oye, súbete rápido. porque a mí nadie me pregunta mi opinión. El cíclope. ¡Ay, ya! ¡Ya! El señor Llorán se va a sorprender cuando mañana escuche mi informe. ¡Ay, qué reparador! Sui ya volvió a evolucionar. Ah, ¿cómo? No me ¿Uy? digas. No, dice que es un slime gigante. Hay otra habilidad, ultra gigantización. Sui, aquí dice que tienes una habilidad nueva. ¿Sabes cuál es? ¡Uy! Super grandototota.
Mañana, antes de ir al gremio de aventureros, veremos qué tan grande puedes hacerte, ¿de acuerdo? Nah, este anime es el mejor, ¿eh? ¿Tú cómo vas, Pel? Tenías una base impresionante y un ligero aumento, no se nota. Para subir pronto de nivel hay que ir a una mazmorra. Vamos a otra después de ir al mar. Primero, deberíamos llegar al mar. A ver, ¿dónde está Dora? Ay, ya se durmió. Miren cómo se durmió. Creo que aumentó un poco. ¿Y a ti cómo te fue? Sui me dijo que hoy peleaste de una forma impecable. Ay, a ver. ¡Oh! No sé por qué aumenté mucho esta vez. ¿Será porque derroté a muchas de esas plantas malignas? ¿Mm? ¿Dupliqué? Duplicas. ¿Y esta habilidad? ¿Desde cuándo se supone que la tengo? ¿En serio no te acuerdas? No, para nada. Escucha, la primera sección se desbloquea. No se subió. Oh. La próxima vez que les envíe ofrendas, van a escuchar todas mis quejas. ¡Ya lo verás! Ay, no. Oye, Fel, ¿no te parece que Sui ya evolucionó varias veces? De slime bebé a slime y a gran slime. Y ahora es un slime gigante. ¿Tú crees que va a seguir evolucionando? Eso es probable. La última evolución de un slime es Slime Emperador. ¿Hoy? ¿Slime emperador? ¿Hoy? Eso suena muy poderoso. Una vez tuve que luchar contra uno y era un rival muy fuerte. Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿A ti te costó vencerlo? ¡Qué locura! Ay. Espero les haya gustado el video y si es así me pueden apoyar con un like y suscribiéndose y activando la campanita, baby. Adiós.